Hola, hola. Así porque yo sí tengo la voz bajita. Sí necesito micrófono. Pues qué alegría nuevamente verlas a todas y cada una de ustedes. Yo doy tantas gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este día y puedo dar testimonio. Yo meditaba y pensaba en la oportunidad que Dios me ha dado de tratar con cada una de ustedes, de conocerlas, y he visto un crecimiento espiritual. Estaba preparando la enseñanza que Dios tiene para cada una de nosotras en este día y precisamente meditaba en eso, en que ahora que veo inclusive las hermanitas que no tienen mucho tiempo, que son menos que algunas que ya tenemos desde los casi 2 años aquí, pero he visto un deseo ferviente por conocer más a Dios, por crecer espiritualmente, y es algo hermoso, porque me pongo a pensarlo y de verdad puedo dar testimonio de cada una de las caritas que veo aquí que ha habido un crecimiento, que no somos las mismas mujeres, ¿verdad? Hemos dispuesto nuestras vidas, nuestro tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, hoy continuamos con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia, con nuestro tema Bien, buena, sierva y fiel. Les pido de favor que preparen su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, por favor. ¿Y qué les parece si para comenzar en este tiempo de enseñanza hacemos una oración? ¿Me acompaña? Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias porque podemos reconocer cada instante de nuestras vidas tu gran amor, tu cuidado, tu fidelidad hacia nuestras vidas. Aún en nuestras debilidades, aún en nuestras infidelidades, aún en nuestras faltas, nuestras fallas, tú estás siempre presente, ayudándonos a poner la mirada en ti y solamente en ti, ayudándonos a entender que no es por nosotras, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que se trata de ti, tú gobernando nuestras vidas. Toma este tiempo en tus manos, toma mis labios para que de ellos puedan salir palabras de verdad, palabras de sabiduría con denuedo. Que tu palabra siga limpiándonos, tu palabra siga transformándonos, siga renovando nuestro entendimiento. Y que nuevamente, como cada día que recibimos de tu palabra, no salgamos igual. Seamos mujeres con un poco más de ti. Llénanos. Llena este lugar de tu presencia y obra en la vida de cada mujer que también nos están acompañando por internet o que ha de escuchar esta enseñanza. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sin lugar a duda, los días pasan muy rápido. Los meses, los años, y cuando menos lo imaginamos ya transcurrió un año más. Faltan meses para que llegue una fecha que anhelamos mucho y de repente ya estás al día siguiente. ¿No les ha pasado? Nos parece una eternidad llegar hasta ese día y de repente dices, ¡ay! Fue ayer, ya tanto que anhelaba este día ya pasó, ¿no? Y de la misma manera, Dios por sus misericordias nos está permitiendo concluir un año más y sin lugar a dudas, muchos cambios en este año. Aunque ha sido un año un poquito más llevadero, por así decirlo, que el año anterior, en el 2019, que comenzó toda esta situación de la pandemia, sigue habiendo cambios, sigue habiendo pérdidas, sigue habiendo milagros, sigue habiendo nuevas oportunidades de vida. Y eso es por lo cual debemos ser agradecidas cada día. Porque respiramos y seguimos con vida y en eso podemos encontrar esa nueva oportunidad de darle una respuesta a Dios. Y también por las misericordias de Dios, pues ya estamos llegando al final de nuestra serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. ¿Cuántas hemos aprendido de todas las mujeres que Dios nos ha permitido poder escudriñar sus vidas, aprender de su ejemplo, de su obediencia? Pero también hemos aprendido de muchas mujeres acciones o actitudes que no le agradan a Dios y que fueron puestas en la Biblia para enseñarnos.
para ayudarnos a experimentar en cabeza ajena, ¿verdad? Como por ahí dicen. Porque la palabra de Dios es luz, es verdad a nuestras vidas y en ella podemos confiar y crecer. Pero también estamos llegando a un tiempo donde por lo general uno se pone a reflexionar. ¿No les pasa a ustedes? Te pones a meditar en todo lo que ha transcurrido este año, en los logros que hemos tenido, las metas que nos propusimos a inicio de año, pero sobre todo reflexionar en la verdad de aquellas situaciones en las cuales examinamos nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios? Metas que en un principio se ponen con mucho ímpetu, entusiasmo, pero no sé si les pasa a ustedes o solamente a mí, que conforme pasa el tiempo es como si se fuera agotando esa pila. Ya con ese ímpetu, ese entusiasmo que comenzamos en enero, digo, la verdad yo ya no me lo he propuesto, pero en mi soltería decía, en enero voy a comenzar una alimentación más balanceada, o ir a un gimnasio, o cuestiones que de repente te lo propones como algo para tu cuidado, pero llega febrero, llega marzo y ya no lo estamos haciendo, ¿verdad? En las cosas naturales, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Necesitamos ser tan diligentes, ser tan alertas, porque es algo que pasa de continuo en la vida del hombre, es algo en lo cual necesitamos esforzarnos, porque es como una naturaleza, ¿no? Ahorita estamos arriba y después abajo, y otra vez agarramos energía y vamos arriba, y así es como permanecemos, pero Dios quiere llevarnos hacia la meta que es Cristo Jesús, no que seamos fluctuantes, no que seamos cambiantes, por lo cual Dios nos habla por medio de su palabra. Y esta tarde Dios nos da una palabra a nosotras con el tema bien, buena, sierva y fiel. Y como hijas de Dios es el mayor anhelo que tenemos, ¿verdad que sí? Poder recibir estas palabras de nuestro amado Rey y Salvador. Y entonces estaremos viviendo en el gozo de Dios, un gozo como nada en el mundo lo puede dar, como solamente Dios lo puede dar a nuestras vidas. Ahora sí, acompáñame a leer, por favor, en Mateo 25, vamos a comenzar a leer desde el versículo 14, por favor. Es Mateo 25, 14. En algunas Biblias viene un tema, ¿verdad que sí? La parábola de los talentos. Para esta enseñanza yo puse dos versículos centrales. El primero es Mateo 25, 21, que dice así: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el segundo versículo central de esta enseñanza, les pido que pongan una reseña en este libro para poder estarlo leyendo y nos vayamos a Apocalipsis 22, 12, por favor. Antes de comenzar a leer, me gustaría preguntarles, ¿qué observan en este último versículo o en este pasaje central de nuestra enseñanza del día de hoy? Apocalipsis 22, 12. ¿Quién levanta la mano? ¿Qué observan? ¿Alguien que levante la mano? Ajá, Apocalipsis 22, 12. Todavía no comenzamos a leerlo. Allá los varones están levantando la mano. Bueno, yo les voy a ayudar un poquito. Es el último libro, a ver, dígame, hermanita. Así es. Así es, que va muy ligado a nuestro pasaje central de Mateo 25, 21 que acabamos de leer. Pero lo que yo observaba en este libro es que es el último libro de la Biblia, hablando de Apocalipsis, pero también el último capítulo.
Y concluye con estas palabras, hablando en el contexto, vaya, de este último pasaje, dice: he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, son palabras de Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de las verdades de Dios, nos enseña a conocerlo más, a tener esa nueva comunión, ese nuevo nacimiento, experimentar su gracia, su poder, su presencia habitando en nosotras, ¿verdad? Pero vienen aquí estas palabras: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y al yo resaltar, he aquí yo vengo pronto, resaltaba esa parte de cómo Dios diciéndonos: no apartes tu mirada de mí. Yo te enseño a conocerme desde el principio hasta el fin. Yo ya me he revelado para que me conozcan, para que a través de mi palabra tú puedas ser transformado, renovado, pero no apartes tu mirada de mí. Así es, para que permanezcamos en Cristo Jesús. Dice: nunca te olvides que esta vida no lo es todo. Todo lo que hagas o todo lo que dejes de hacer sea por mi nombre y para buscar honrarme. Es como concluye este precioso libro, y yo resaltaba eso en este versículo de aquí. Por vivir en obediencia a Dios como resultado de la gracia que ya hemos recibido de Él. Y entonces llevándonos a experimentar esa plenitud de vida en Cristo y la bendición eterna que podemos recibir al creer en Él. Y es aquí donde, al decir buenas siervas y fieles de Dios, tiene su recompensa. ¿Y qué recompensa? Porque no se trata de algo temporal o algo pasajero, sino se trata de la eternidad, de estar eternamente en la presencia de Dios y recibir ese galardón de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero entendiendo que no hacemos o dejamos de hacer las cosas por ese galardón, porque no es así. Ya hemos recibido de gracia el poder estar en comunión con Dios. Éramos inmerecedoras, estábamos muertas espiritualmente, y al creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, ya lo hemos tenido todo, y en Cristo lo tenemos todo. Mas sin en cambio Dios dice que busquemos santificarnos cada día más, busquemos perfeccionarnos cada día más y lavarnos cada día más, porque aquí Él viene pronto y su galardón con Él. Y hoy vamos a desmenuzar más estos pasajes de Mateo 25, 14 al 30, que es nuestra lectura del día de hoy, sobre la parábola de los talentos. Vamos a comenzar ahora a leer desde el versículo 14. Dice así, Mateo 25, 14. Voy a dar lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y Jesús a lo largo de los evangelios hace muchas similitudes, muchas semejanzas acerca del reino de los cielos para que podamos comprender mejor su palabra mediante parábolas. Y lo acabamos de ver tan solo en la enseñanza pasada, ¿se acuerdan? Acerca de las 10 vírgenes, que también hacía un símil similar acerca del reino de los cielos. Y aquí como parecía que el novio se estaba tardando. Y lo que hemos aprendido por medio de la enseñanza pasada también. Y asimismo, Jesús nuevamente enseña por medio de esta parábola. Y muchas pensaron que Jesús no volvería jamás, o quizás que ya se tardó de más, y para qué esperar más, o aún que de aquellas personas que tienen algún diagnóstico de muerte y en sus últimos días quieren vivir la vida loca. ¿Han sabido de personas así? Yo sí, que dicen, bueno, pues si ya me voy a morir, dejo de lado todo y me pongo a vivir la vida loca y me pongo a hacer todo lo que no podré hacer, como si esta vida lo fuera todo, cuando no es así. Y Dios nos llama a no adoptar ese pensamiento. Dios nos dice, he aquí yo vengo pronto. Sin importar si es mañana o sin importar si nos toque a esta generación o la venidera, Dios dice, he aquí yo vengo pronto por mi iglesia amada. Y quiere mantenernos con la mirada siempre puesta en Él y solamente en Él. Porque podemos adoptar ese pensamiento del mundo que esta vida lo es todo.
Pero qué gran equivocación, porque Cristo va a regresar como ladrón en la noche, como nos dice la palabra de Dios, que nadie sabe el día y la hora, y sorprenderá solo a aquellos o a aquellas que no se prepararon para este gran día. Mateo 25:14, en una versión del lenguaje actual, o bueno, para comprenderlo mejor, dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Es decir, Cristo se fue, pero no para siempre. Estamos en lo mismo. Él va a regresar por su iglesia amada, pero Él no sin antes se fue sin dejarnos a su Espíritu Santo. Y Él nos confió el Evangelio para que fuese predicado en todo tiempo y en todo lugar, como lo dice Hechos 1:8. Yo les voy a dar lectura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mediante esta parábola, Jesús lo ilustraba para que fuera más entendible mediante talentos. Pero también podemos entender la palabra talentos como dinero, como plata o cosas semejantes. Pero sabemos que todo lo que Jesús enseñaba por parábolas, lo que Él hablaba para que fuese entendido, o los ejemplos que Él usaba de manera natural, siempre eran para enseñarnos en lo espiritual. Hasta el día de hoy, eso no tiene vigencia, porque los propósitos que Jesús tenía o que vino a este mundo a enseñarnos es a darnos ejemplo con su vida misma. Siendo todo hombre también, en su debilidad, en su humanidad, Él nos vino a dar ejemplo, cómo sí podemos darle una respuesta de obediencia a Dios. Entonces, todo lo que Él usaba en lo natural, lo usaba para enseñarnos en lo espiritual, como esta tarde. Y Mateo 25:15 continúa diciendo: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y qué importante es entender que primeramente, ¿quién es el que da los talentos? Es Dios, es nuestro Señor, nuestro Creador. Él es el que da, Él es del que proviene todas las cosas. Porque si no entendemos bien esta primera parte, difícilmente vamos a poder avanzar o aún darle la respuesta que Dios nos está demandando. Y podemos entender los talentos que se mencionan en esta parábola, sí, como bienes naturales o como el ejemplo que lo pone aquí, ¿verdad? De sus bienes, de la plata, del dinero o posesiones naturales, pero también como dones espirituales, también como habilidades, también como talentos que nos llevan a dar frutos espirituales. Y muchas veces podemos llegar a caer en una comparación. Mira, como el decir, yo llegué tarde a la repartición. Esa hermanita, ¿cuántos dones tiene? ¿Cuántas habilidades? ¿Cuántas cualidades? La facilidad para hacer tantas cosas. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué sé hacer? A veces caemos en esa subestimación de decir, yo no puedo, yo no sé hablar fuerte, yo no, me da pena, y caemos en esa autocompasión, ¿verdad? Sin entender que no se trata de nosotras, sino del Creador. No se trata de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino darle honra a Dios con lo que Él ya nos dio. Sean 5 talentos, sean 2 talentos o aún sea un solo talento, ¿verdad? Y muchas veces caemos en esa comparación. Y te puedo asegurar que por lo menos un talento sí tenemos cuando somos injertados a la vid, cuando somos llamadas hijas de Dios. Y ese talento lo encontramos en Marcos 16:15. Si gustan acompañarme a leerlo, por favor. Le voy a dar lectura. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sin importar si eres evangelista o no, tenemos el llamado a ir y predicar el evangelio, a hablar de las nuevas noticias acerca de salvación que recibimos por medio de Cristo. Y muchas veces pensamos, yo no sé cómo hacerlo.
con tu vida misma. Da testimonio de aquel que te ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Porque al no entender que los talentos los da Dios, hablando en un aspecto natural, comenzamos a menospreciarnos sin entender que así nos fuera solo dado un solo talento. Es Dios quien lo da. Porque Él nos conoce y Él conoce nuestra capacidad, Él conoce nuestro alcance. Entonces Él nos va a dar lo que podemos sobrellevar o a lo que podemos dar un resultado, un fruto a Dios, una respuesta a Dios. Porque dice en Mateo 25:16, continuamos leyendo aquí. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que le había recibido 1, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? Porque aquellos que se les dio 5 talentos o 2 talentos y sabiamente negociaron con ellos y ganó otros 5 talentos u otros 2 talentos, entendían que nada, absolutamente nada era de ellos. Y que lo que tienen, por Dios lo tienen. Y de manera que al entenderlo, no se ven en esa necesidad de acumularlo o en esa necesidad de retenerlo, porque se me va a acabar, porque se me va a terminar, porque ese es un pensamiento natural. Es un pensamiento que no alcanza a ver la mano poderosa de Dios y sobre todo entender que es Dios quien nos da la vida, es Dios quien da la gracia, es Dios quien da las habilidades, los talentos, los dones. Y más sin en cambio, aquel que solo se le dio un talento, dijo, si lo doy, me quedaré sin nada, porque no entendía que es Dios quien dio, pero también no entendió que es Dios quien puede quitar. Y un buen ejemplo lo vemos en la vida de Job, ¿verdad que sí? Qué tremendo ejemplo. Vamos a leer en Job 1, 20, 21. Job 1, 20, 21. Y dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Palabras que no solo salieron de labios, que no solamente salió de un conocimiento, de un intelectualismo, de leer la Biblia, de decir, sino que había una convicción en Job, un entendimiento de saber quién era Dios, que Él era el sustentador de la vida y Él daba la vida, pero también Él podía quitar. Y Él lo vivió. Pero aún así, la condición del corazón de Job era entender que nada le pertenecía, que Él lo dio todo y aun cuando le perdiéramos todo, la condición correcta de nuestro corazón es adorar a Dios. No lo entiendo, Señor, no entiendo por qué está pasando esta situación, no entiendo por qué estoy aconteciendo esto, pero eres Dios, eres todopoderoso. Y aunque mi razonamiento no alcance a entenderlo, ayúdame a dar la respuesta correcta. Ayúdame a que la condición de mi corazón siempre sea agradable y genuina delante de ti. Que es decir, me equivoco, fallo en mis debilidades, pero eres tú mi sustentador. Ayúdame a entender que aún ni siquiera es en mis propias fuerzas, sino en lo que tú me das para poder tener ese corazón agradable delante de Dios. Porque Mateo 25, 19, continuamos leyendo en nuestro pasaje central, que dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Jesús va a venir por su iglesia, queridas hermanitas. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué hemos hecho con tanto que Dios nos da día con día? Porque un día vamos a estar cara a cara con Él y seremos juzgadas por lo que hicimos de acuerdo a su voluntad o también por lo que dejamos de hacer y desobedecimos. Y será algo tremendo, porque entonces ya no habrá más oportunidades. Nuestra oportunidad es el día de hoy, mientras aún respiremos, mientras aún tenemos vida. Porque Mateo 25, 20 continúa diciendo:
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y muchas de nosotras, antes de conocer a Cristo, pudieron tener un contexto de vida quizás con carencias, quizás el ver injusticias, o quizás el tener que darle a alguien que simplemente no lo merecía. No sé cuántas podamos tener o de qué contexto del pasado vengamos, situaciones que pudieran afectarnos a darle una respuesta a Dios como lo muestra esta parábola de los talentos. Pero ante todo eso, Dios nos dice, yo soy el que da y también el que quita. Y Él quiere, en el momento en que entramos a esa nueva vida con Cristo Jesús, Él quiere ver nuestro corazón moldeado. Él quiere que le entreguemos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento por completo. Porque son situaciones que nos pueden llevar a querer retener o acumular aquello que se tiene o que aparentemente se ha logrado con tu propio esfuerzo y tu propio trabajo. Pero aun cuando entendemos que si podemos trabajar es porque Dios nos da la vida, Él nos da la fuerza, nos da la salud, es más fácil entender que nada es nuestro, que nada nos corresponde. Y ciertamente hay personas que tienen un don de dar. Yo conozco a muchas personas que es evidente ese don, es un don precioso de poder dar. Y aún al dar, Dios los bendice más y más. Y no me refiero a una bendición solamente monetaria, sino a una bendición espiritual. Es algo que se palpa, es algo que es tangible en la vida de esas personas que tienen ese don de dar. Y al mismo tiempo, el apóstol Pablo lo decía en Hechos 20:35. Yo les voy a dar lectura, sale de estos pasajes complementarios. Dice, en todo esto os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y aún la misma Biblia nos enseña que demos con amor, que demos con sabiduría, porque dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Pero también es importante ser mujeres equilibradas, ser mujeres sensatas, ser mujeres sabias y aún dar con sabiduría y aún dar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, ¿qué más quisiera uno que poder ayudar a tanta gente que vive en las calles? Tantos niños que piden dinero corriendo tantos peligros, tanta gente, tantos ancianitos que de repente ves tan enfermitos, tan solitos, que uno quisiera dar más, ¿verdad? Pero no se puede porque no terminaríamos. En cada esquina hay gente necesitada, hay niños, hay mucha gente necesitada. Y es ahí donde debemos entrar en el equilibrio, en la sabiduría, en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y aún ser sensibles para ser guiadas por Dios en cuanto al poder dar. Pero la realidad es que Dios ve la condición de nuestro corazón. Todo recae en eso, en la condición de nuestro corazón. Cuando Él nos dice da y de tu corazón se cierra al dar. O da tu tiempo, o da tu esfuerzo, o da tus habilidades, o da de esos dones que yo te he dado en el servicio de otros. Y nuestro corazón se cierra. Nuestro corazón dice no puedo, o estoy ocupado, o le voy a dar prioridad a esto porque esto es mi vida, es mi familia. Pero si Dios te está diciendo da, necesitamos darle una respuesta. Porque no solamente es una cuestión monetaria o natural, sino todo lo que somos en sí. O cuando le hacemos promesas a Dios y le decimos, Dios mío, si me bendices con este trabajo o me permites cerrar, no sé, cierto proyecto, ciertas ventas o recibir cierto dinero, daré mis diezmos y daré aquello que quieres que yo dé, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Viene eso a lo cual hemos pedido a Dios, no sé, un trabajo, un proyecto, una herencia, y el diezmo, por así decirlo, son 10,000 pesos. Dices, ay, es que son 10,000 pesos, con 10,000 pesos pudiera hacer esto y entonces Dios ve la condición de tu corazón. No se trata de los 10,000 pesos, ni si fueran 10 pesos, se trata de la condición de nuestro corazón y es en lo que Dios quiere trabajar, es en lo que Dios quiere llevarnos a madurar espiritualmente.
porque al fin y al cabo el dinero un día va a dejar de tener valor, pero Él ve lo que hay en nuestro corazón y Él quiere moldearnos. Y si hay áreas que nos cuestan trabajo por un contexto familiar, por un pasado, y usted dice, ya tienes una nueva vida en Cristo, que eso no sea lo que te motive o te desmotive para hacer o dejar de hacer las cosas, porque ya no tienes pretextos, en mí ya hay una nueva vida, ¿verdad? Y entonces darle esa respuesta que Dios nos está pidiendo que le demos, porque todo se reduce a eso, mis hermanitas, a la condición de nuestro corazón. Y caemos en esa condición de aquel que solo le dio un talento, que en lugar de trabajarlo y multiplicarlo, así fuera solo uno, ¿qué hizo? Fue y lo escondió, pensando en retenerlo y en acumularlo. Y volviendo un poco a las cosas naturales que estaba mencionando yo ahorita, ¿cuántos casos no hemos escuchado de gente tan avara que no gastaba ni para sí mismos? Yo en algún momento leí de una persona que acumuló tanto dinero debajo de su colchón, porque ni siquiera es que confiara en un banco, sino que acumuló tanto dinero debajo de su colchón que para cuando lo descubrieron, ese dinero, esa fortuna ya no tenía valor. Eran simplemente un pedazo de papel sin valor, porque ya en la actualidad ya no tenía un valor. Lo que en su tiempo valía una fortuna, en nuestra actualidad ya no valía nada. ¿Y cuántas veces no hemos conocido familias o hemos sabido de familias, aún dentro de las iglesias, que se pelean por una herencia? Que le damos un mayor énfasis a lo natural, a lo monetario, a lo tangible, dejando de lado lo espiritual, dejando de lado lo que Dios quiere tratar o trabajar en nuestro corazón. Y es algo a lo que Dios también nos manda a estar alertas, nos pide que estemos alertas ante este tipo de situaciones que pueden mermar nuestra comunión con Dios. Gente que se muere acumulando casas y propiedades y al final, por avaros y egoístas, no dejaron ni testamento. Y son propiedades o son, no sé, que se las termina quedando el gobierno, o gente que ni conoces, gente que trabajaste tanto para gente que ni siquiera sabes quiénes son, por la condición del corazón. Y Dios nos dice, no acumules, no le des mayor énfasis al dinero, úsalo, dale el lugar que le corresponde y ya, no más. Y es algo en lo que de continuo tenemos que prestarle atención porque puede pasar. Y mil ejemplos podría decir, pero más allá de todo lo monetario, se reduce nuevamente a la condición de nuestro corazón. Como lo mencionaba hace un momento, talentos también se podrían llamar dones que Dios da a su iglesia para la misma edificación, para servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, aún entregarnos unos a otros. Pero a veces pasa que nos cuesta trabajo entenderlo porque no reconocemos que es Dios quien lo da, que nos limitamos a solamente congregarnos el domingo. Y ya yo estoy bien con Dios. Yo voy, recibo la palabra, trato de vivir una buena vida, agradando a Dios, pero no más. Nos quedamos hasta ahí sin experimentar la gracia o el poder de Dios obrando en nosotras, llevándonos a un crecimiento. ¿Y cuáles serán esas palabras que nos dirá Dios a cada una de nosotras? Como Mateo 25:21, que dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra pues en el gozo de tu Señor. Y anhelamos entrar en el gozo de Dios, en esta vida y en esta eternidad. Porque aún lo dicen en Romanos, que es Dios quien da la vida y la da en abundancia, de manera que nos permite experimentar la presencia de Dios en esta vida. Imagínense, yo creo que ni siquiera podemos imaginar que estando aquí podamos experimentar la llenura de Dios, su presencia, su voz hablándonos. ¿Cómo será en el cielo? Es algo inigualable, donde la Biblia dice que ya no habrá llanto, ya no habrá lloro ni crujir de dientes, ya no habrá más lamentaciones, porque estaremos eternamente en la presencia de Dios. Y ese es entrar en el gozo de Dios, en esta vida, y experimentar la presencia de Dios. De manera que podamos ser acreedoras de recibir estas palabras. O nos encontramos trabajando para nosotras mismas. Nos encontramos trabajando para el hoy sin pensar que esta vida lo es todo.
Yo me preocupo por lo que tengo que sacar adelante, por el día al día, que ciertamente no podemos dejar de lado. Pero Dios te dice, he aquí yo vengo pronto. Que tu mirada no se aparte de mí por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias que puedas estar viviendo. Y la palabra siervo del original doulos, con acento en la U, significa esclavo. Literalmente o figurativamente, involuntario o voluntariamente, es en un sentido de sujeción o subordinación. Un esclavo es aquel que da su vida en servicio por otros. ¿Y cuántas de nosotras sabemos que somos esclavas por amor de Cristo? ¿Verdad que sí? Es un privilegio poder ser esclavas por amor a Cristo. Pero quiero confesarles algo. La primera vez que yo escuché estas palabras, yo no lo entendía. En mi mente yo decía, no, ¿cómo voy a ser una esclava? Era algo como que no cuadraba en mi pensamiento. Sentía como el llamarme esclava era como sentirme menos. No sé, ahí tenía un conflicto, ¿verdad? Porque asociaba esta palabra a algo no bueno. Antes de yo conocer a Cristo y nacer de nuevo, yo me sentía como una mujer autosuficiente, decía, pues tengo un buen trabajo, si quiero puedo pagarme viajes, o si quiero pues me compraba un carro, o decía, pues voy a sacar una casita de Infonavit. Me sentía autosuficiente, me sentía bien, porque podía decir, pues puedo ganar dinero, ¿verdad? Y puedo ayudar a mis papás o a mi familia, y me sentía yo bien, autosuficiente. Pero qué importante es entender estos principios, porque si desde la primera instancia no lo entendemos, no vamos a avanzar, ahí nos vamos a quedar. Pero qué precioso, de verdad qué precioso fue cuando yo pude experimentar por primera vez la plenitud en Cristo Jesús. Es algo sin igual. Cuando pude ser llena por Él, cuando entendí que solo quería ser gobernada por Él, ser esclava por amor a Dios, entiendo que es todo lo que yo quería hacer. Yo quiero ser esclava de mi Señor, yo quiero ser llena de Él, yo quiero ser gobernada por Él. Y entonces lo entendí, y entonces lo anhelo, y entonces veo más mi debilidad y digo, Dios mío, ayúdame porque me falta mucho. Me falta mucho por crecer, me falta mucho por cambiar, me falta mucho por dejar mi humanidad y llenarme más de ti. Pero necesitamos entenderlo, porque de lo contrario no avanzamos y ahí nos quedamos y no experimentamos más del poder de Dios. Entendiendo que todo lo que somos es por Él, es para Él. Entendiendo que solamente necesitamos menguar más para que Cristo pueda crecer más. Para que verdaderamente Cristo se pueda ver reflejado en nuestras vidas y ser lumbreras en el mundo. Y precisamente es un deseo mutuo que yo compartía con mi amado esposo, quien en aquel entonces, aún antes de ser novios, sabíamos que queríamos servir a Dios. No sabíamos cómo Dios nos iba a usar o dónde Dios nos iba a usar, pero sí teníamos esa seguridad de vernos sirviendo a Dios, de querer vivir para Dios, de no imaginar un minuto de nuestras vidas fuera de Dios. Y lo único que sí tenía claro es que no me veía sin servir a Dios, y es algo que nos fue llevando a ese entendimiento. Y algo de lo que yo agradezco mucho a Dios es que aún antes de comenzar mi noviazgo, lo he platicado en otras ocasiones, Dios me enseñó a depender de Él, en lo espiritual, en lo natural, en todos los aspectos de mi vida, de manera en que cuando yo comenzaba mi noviazgo, yo tenía un trabajo secular que decía, pues sí, ganaba bien, ¿verdad? Decía, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, pero a un precio muy alto. Porque yo tenía un horario de trabajo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. A veces si había juntas o anuncios o algo era más temprano, salíamos a las 8 de la noche, 7 de la noche, y si había cierre de mes, era hasta las 10 de la noche. Y trabajaba sábados. Entonces era así como que, pues sí, ganas bien, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Y hacíamos una balanza y mi esposo me decía a mí, en aquel entonces mi novio, me decía, ¿sabes qué, mi amor? Yo considero que lo mejor para comenzar un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios es que tú dejes ese trabajo en lo secular. Pero a mí no me costó ningún trabajo hacerlo.
porque ya había aprendido a depender de Dios, ya había encontrado mi plenitud en Dios, de manera en que pude confiar y se derribaron todos mis temores. Por un contexto, por lo que tú quieras, esa sensación de sentirme menospreciada, un cero a la izquierda, no tomada en cuenta. Cuando entras en el diseño perfecto de Dios, te das cuenta que no hay lugar para todos esos temores, porque Dios ordena, porque Dios alinea, porque Dios trae plenitud, trae gozo. Y entonces no tratamos de acumular, no tratamos de retener, sino que vivimos experimentando la gracia de Dios. Y así es como Dios quiere llevarnos a vivir, no reteniendo o tratando de ver aquello que es tangible, aquello que es palpable, porque es algo que podemos tener seguro. Porque Dios nos dice, no andas por aquello que ves, sino por aquello que crees, que es la fe, tener la certeza de lo que no vemos, porque es Dios quien nos está sustentando. Y entonces aprendemos a dejar todo eso, a darle el valor a lo monetario, a lo natural que tiene, por darle lugar a lo espiritual. Pero cuando no entendemos eso, anteponemos lo natural. Es mi patrimonio, es mi… Y digo, en lo particular fue una guía que Dios nos dio a nosotros, no tiene que ser así con todos, fue una guía muy personal que Él nos dio, en lo cual yo encontré gozo y contentamiento, pero vi la plenitud de Dios llenando mi vida. Por eso pude dar esos pasos de fe. Y hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado como solamente Dios puede hacerlo. Pero es entender que Dios lo da todo y aún que Él lo puede quitar todo, ¿verdad? Entonces, qué importante es comprender todos estos principios y llevarlos en práctica para crecer en lo espiritual. Necesitamos rendirnos por completo a Dios, porque de lo contrario, al no entenderlo, no vamos a poder ser siervas fieles de Dios. Al no entenderlo, vamos a querer esconder ese talento que nos fue dado por Dios y no trabajarlo sabia o piadosamente para Dios. La palabra fiel mencionada en este versículo viene del original pistos, objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, y subjetivamente también habla de aquel que es fiel, fielmente, de aquel que cree y de aquel que dice la verdad. Vamos a continuar leyendo. Aquí voy a leer Mateo 25:14, la parte B. Y dice, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras él estuviera ausente. Y Jesús ya nos confió su palabra, confió en que seríamos siervas fieles de Dios. Él da gracia y se nos ha dado mucho, ¿verdad que sí? Se nos ha dado más de lo imaginable. Hemos recibido mucha palabra, mucha instrucción, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas y muchas veces no damos ni un poquito de lo mucho que Dios ya nos ha dado. Porque necesitamos creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Él. Y entonces podremos dar esos frutos espirituales que se nos demandan, como un resultado de vivir una vida piadosa, obedeciendo a Dios en todo. Gálatas 5:22, yo les voy a dar lectura. Dice así, pero la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Lo que pertenecen a Cristo Jesús ya han clavado en la cruz las pasiones y aún los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y ciertamente nosotras, para poder dar un fruto espiritual, es un resultado de entregar nuestras vidas a Cristo, por permitirnos ser gobernadas por Él, por vivir una vida de obediencia y piedad, santificándonos día con día. Y para poder llegar a ser buenas siervas fieles de Dios, necesitamos tener claro este principio, porque de lo contrario, jamás vamos a poder multiplicar aquello que se nos ha confiado. Siempre nos vamos a quedar en lo mismo, en el mismo lugar, sin avanzar, sin experimentar la gracia que es mejor,
Es mejor dar que recibir. Es mejor experimentar el poder y la gracia de Dios llevándonos cada vez a un nivel mayor. Y hay una enseñanza que en lo particular a mí se me quedó grabada en el corazón como un principio, que comparte el apóstol Pablo en Filipenses 4:10. Les pido que me acompañen a leerlo, por favor. Filipenses 4:10. Son palabras que compartía el apóstol Pablo y dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Y en el 16 dice: pues a una Tesalónica que enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia estoy lleno, habiéndolo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y aún agradable delante de Dios. Y el 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y al Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en este pasaje el apóstol Pablo externaba el gozo que él sentía en su corazón. Dice: no porque quiera recibir dádivas, no porque las necesite. Yo he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia y sé que Dios me lo da, sé que Él me sustenta. Pero el apóstol Pablo externaba su gozo al ver la condición del corazón de los filipenses, porque habían aprendido a dar. Y al haber aprendido a dar, iban a experimentar la gracia de Dios sobre sus vidas. Y en eso se gozaba el apóstol Pablo, porque decía: ya lo van a experimentar. Ya no solamente de oídas, ya no solamente porque yo lo he vivido y trato de transmitirlo, sino porque ahora ellos van a experimentar ese gozo de Dios, de la bendición que es el dar. Y podemos anteponer muchos pensamientos en lo natural que a veces nos cuesta dar, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, siempre con sabiduría, siempre guiadas por Dios. Pero lo que Dios quiere es ver la condición de nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios cuando dejamos de dar o aun cuando damos? ¿Damos para que nos vean? ¿Damos para recibir un reconocimiento? Dios te dice: ya tienes tu recompensa, porque ya vas a ser visto, vas a ser exaltado, pero no de mí, ¿verdad? Entonces Dios dice: yo quiero seguir trabajando en tu corazón. Yo quiero seguir moldeando tu corazón. Por eso esta enseñanza es algo que a mí me enseña y es algo que de continuo quiero tenerlo presente para entender que es mejor dar que recibir, porque experimentamos la gracia de Dios en todo eso. Y muchas veces nos privamos de esas bendiciones porque nos quedamos con una mirada muy corta hacia lo natural, no viendo más allá de los propósitos de Dios puede cumplir en lo espiritual. Y continúa diciendo Mateo 25:22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La pregunta aquí es, ¿conocemos a Dios? ¿Verdaderamente hemos aprendido a conocerlo? En todos sus aspectos. Un Dios justo, un Dios santo, que no va a pasar por inocente al culpable. O nos quedamos con esa parte de Dios es todo amor, es todo permisivo. No, necesitamos entender que Dios no es malo, que si hay cosas que no entendemos, que no alcanzamos a comprender, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo soberano, sigue siendo misericordioso, pero jamás va a pasar por alto su justicia y su santidad. Y es algo que el pensamiento humano muchas veces no alcanza a comprender. Dice aquí que le dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Un talento dado por Dios, entendámoslo como todo aquello que nos ha sido dado por Dios, ya sea en lo natural, ya sean tus recursos, tu tiempo, tus capacidades, tus habilidades, tus dones, tus cualidades, todo lo que Dios nos ha dado. El saber que Cristo viene pronto es no dejar de hacer todo, ¿verdad? Como aquellas personas que dicen, bueno, pues ya viene Cristo, pues ya, no voy a trabajar, no me voy a sentar y pues ya Cristo va a venir por mí. No, porque la Biblia no nos dice eso, sino es al contrario, estar alerta, estar presta, que todo lo que yo haga, lo haga con diligencia, lo haga con obediencia, agradando a Dios, sin importar que nadie me vea. Hacerlo porque simplemente Dios me está viendo, porque Él quiere seguir trabajando en mi corazón. Y es ir a ese equilibrio completamente, ¿verdad? En la sabiduría de Dios. Es rendir tu vida por completo a Él, siendo servidoras fieles, aquellas mujeres en quienes se nos ha confiado el Evangelio, para testificar a otros de las maravillas que Cristo nos da. Pero eso no es como nuestra motivación principal, ¿verdad que no? Ni nuestro único propósito, sino que ya es un resultado de haber experimentado la presencia de Dios, de ser renovadas, de ser transformadas. Es un resultado, es algo que se da. Y entonces anunciamos el Evangelio. Mateo 25:25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y al actuar de esta manera caemos en egocentrismo, en pensar solo en mí y no en los demás. Podemos llegar a ser muy egoístas, aún dentro de nuestros hogares, y viendo solo por aquello que creemos necesitar nosotras, sin pensar en nada más o aún en las necesidades de otros. Donde comenzamos a poner excusas o pretextos y dejamos de hacer aquello que Dios nos demanda que hagamos. Dejamos de prestar atención o aún darle el valor a aquello que necesitamos darle, ¿verdad? Por distracciones que nos consumen el tiempo, que nos llevan a afanes, a preocupaciones, por no confiar en aquel que tiene cuidado de nosotras, que es el Todopoderoso, que es el sustentador de la vida. Y entonces apartamos nuestra mirada de Él. Y claro que tenemos miedo, claro que nos sentimos inseguras, pero Dios nos quiere llevar a más, no a quedarnos en esa condición. Continuamos la lectura en Mateo 25:26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sabías o te contaron, verdad? ¿Realmente lo sabías? Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué cosa tan más dura va a ser cuando estemos cara a cara con nuestro Señor y por causa de nuestra negligencia, por falta de nuestra fe, por falta de nuestra incredulidad, nos diga, sierva mala y negligente? ¿Qué cosa tan más dura va a ser? Entonces Dios nos dice, prepárate que vengo pronto. No te quedes en esa condición, no te quedes en lo natural. Hay mucho más que solamente lo que es tangible, lo que es palpable, hay mucho más y lo puedes experimentar en esta vida. Porque como lo mencionaba hace un momento, quizás tú puedas creer que no tengamos habilidades, que no tengamos dones o talentos,
pero tienes a Cristo en tu corazón y al tenerlo a Él ya lo tienes todo, ¿verdad que sí? Quizás tú puedas pensar, es que yo no sé cómo expresar el evangelio a otros, o yo no puedo memorizarme versículos de la Biblia como otros, pero si no estás llena de la palabra de Dios, ¿qué quieres recordar? ¿Cómo usó Dios a Moisés? De una manera tan impresionante, no en sus capacidades, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y aún recordará todo lo que yo os he dicho. Pero si no estamos llenas de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a venir el Espíritu de Dios a recordarnos? Si no hemos leído la palabra de Dios, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a decirnos, he aquí mi palabra? He aquí yo pongo esto en ti, en tu mente, para que tú hables mi palabra. Y es algo tan hermoso porque es un Dios vivo, es un Dios que obra, pero necesitamos estar llenas de Él. De lo contrario, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a recordarnos? Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, aún sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Porque aún la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por tus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asimismo, continúa esta parábola de los talentos en Mateo 25:28, nuestro pasaje central. Y dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y así como enseñaba el apóstol Pablo, no estamos por la recompensa en lo natural o por decir, ay, voy a trabajar esos 5 talentos para entonces poder recibir 10. Porque ya me contaron que el que trabajó 5 le dieron 10 y el que trabajó 10 le dieron 20. Porque no estamos por eso, ¿verdad que no? Por recibir la recompensa, porque caeríamos en una condición de tener la mirada en lo natural. Dios te va a decir, pues si por eso estás haciendo las cosas, ahí tienes tu recompensa y hasta ahí te vas a quedar. Que no sea esa nuestra motivación, porque Dios ve la condición del corazón y Él va a ver que no es la correcta. Podremos engañar a todos a nuestro alrededor, pero a Dios jamás. Y en esa confianza podemos buscar agradarle a Él genuinamente. No estamos por lo que vemos o sentimos, sino por fe. No estamos por lo que podamos recibir o dejar de recibir en esta vida temporal y pasajera, sino por lo que podamos obedecer a Dios en esta vida, sabiendo que la recompensa viene en lo espiritual y sobre todo para la eternidad. Mateo 25:29 continúa diciendo, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo porque Dios solamente no se queda con una parte. Él nos da todo en bandeja llena. Él nos dice las bendiciones de obedecer, pero también nos habla de las consecuencias de no hacerlo, de no prepararnos, de no ser diligentes, de no ser esforzadas, de no cuidar el corazón. Y muchas veces, volviendo a la parte de las recompensas, aquel que hace las cosas por lo natural, por recibir una recompensa, lo va a tener en lo natural. Pero también muchas veces podemos ser muy duras al juzgarnos a nosotras mismas. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Que de continuo podemos fallar.
de continuo podemos caer en infidelidad a Dios, en ya no darle la respuesta que Dios nos demandaba. Pero Dios te dice, no te quedes en esa condición. Si medio mundo te prejuzgó por lo que hiciste mal, ve y arrepiéntete y ponte a cuentas conmigo y no te quedes en esa condición. Crece. Dame la respuesta que necesitas darme. Sigue esforzándote, sigue avanzando hacia la meta que es Cristo Jesús. No podemos quedarnos en esa condición o caer en esa autocompasión, porque entonces vamos a esconder ese talento, eso que nos fue dado, y no vamos a dar los frutos espirituales que necesitamos dar. Ahí nos vamos a quedar. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios dice, crece. Dios dice, da más fruto, porque yo ya te he dado la capacidad para dar más frutos en lo espiritual. No hay límites, dice Dios. Llénate más de mí. Ve a un nivel más alto de lo que está yendo el mundo, porque el mundo nos quiere poner tope. Y el mundo quiere que ya no crezcamos, que ya no avancemos. Pero Dios dice, yo doy la vida, yo doy la gracia, yo doy la fuerza en tu debilidad. Crece, avanza, no te detengas. Y es hacia la meta que es Cristo Jesús que podemos ir. No por las recompensas o los galardones, sino porque en Cristo ya lo tenemos todo. Y no hay nada más triste que ver a una cristiana, a una persona que se dice ser cristiana sin Cristo. Autocompadeciéndose, siendo una persona egocentrista, en su necedad, en ya no puedo, en me siento así, porque deja de experimentar la gracia de Dios. Porque lo he mencionado muchas veces en enseñanzas pasadas. ¿Cómo es que estamos en un mundo donde cada vez a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo? Un mundo donde cada vez se pierde más esa esperanza de una nueva vida en Cristo Jesús, donde sin lugar a dudas la maldad cada vez va a ir en aumento. Por eso necesitamos prepararnos más, esforzarnos más, ir contra corriente, la corriente de este mundo. Un mundo donde no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en su reino. Porque le va a decir, Señor, en tu nombre hice esto y el otro, pero Dios dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque al mundo engañaste, pero a mí no. Yo sí miré la intención de tu corazón. Yo sí miré la motivación de tu corazón. Yo sí sabía cuáles eran tus verdaderas luchas. Yo sí sabía que no pusiste la mirada en mí, sino en aquello que podías palpar. Y Dios nos dice, ve más allá, ve un paso más, pongamos la mirada en Cristo Jesús y no perdamos de vista que aquí dice Jesús, yo vengo pronto. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios porque en sus misericordias nos ha permitido concluir un año más. Es nuestra última reunión de este año para comenzar una nueva por la gracia y la misericordia de Dios. Pero que vayamos más a Él, que menguemos cada vez más nosotras para que Cristo crezca en nosotras. Humanamente podemos fallar mucho, humanamente podemos lastimar, pero Dios te dice, no te quedes en esa condición. Si has faltado, si has sido infiel, vuélvete a mí. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a mí. Y eso que te he dado, multiplícalo, porque yo te he dado la gracia y la capacidad de hacerlo. Si no sabes qué don tienes, qué talento tienes, qué habilidades tienes, cómo lo puedes usar, pregúntale a Dios. Él te va a responder. Él te va a dar una palabra clara, porque Él es un Dios vivo y verdadero, que dice que a todo aquel que le buscare le hallará. Vayamos a Él, rindámonos a Él y vivamos para Él cada día. Vamos a orar y entonar este canto de alabanza para poder ser esas acreedoras de esas palabras. Buena sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. He aquí, Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, reconociendo que necesitamos más de ti, reconociendo que todo lo que tenemos es por ti y es para ti.
Ayúdame a dar la respuesta que necesito dar en obediencia. He recibido mucho de gracia. Tan solo el respirar, el estar aquí, el escuchar tu palabra es gracia sobre gracia. Ayúdame a que esta palabra pueda dar frutos espirituales. Ayúdame a que esta palabra pueda quedar sembrada en lo más profundo de mi corazón y pueda dar esa respuesta en olor fragante a ti. Quiero rendirme por completo a ti. Límpiame, lávame más y más de mi maldad. Santifícame, renuévame, transfórmame, cámbiame. Lléname más de ti, mi Señor, porque te necesito más. He aquí tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas y yo lo creo. Y esta tarde me rindo por completo a ti. Te pido perdón si no he dado la respuesta que tenía que dar ante todo lo que tú me has dado. Te pido que me ayudes a sabiamente multiplicar eso que tú ya me has dado, no en lo natural sino en lo espiritual. Úsame, permíteme ser una lumbrera en el mundo. Permíteme reflejarte más a ti, mi Señor y mi Salvador. Que otros que aunque no te conocen puedan conocerte más por medio de mi vida, si es así tu voluntad. Muéstrame, Señor Dios, muéstrame y lléname más de ti porque quiero ser guiada por ti. Te necesito más, mi Señor. Vamos a levantar este canto de alabanza a Dios y que Dios siga ministrando nuestro corazón, siga moldeando nuestro corazón, nuestros pensamientos y vayamos más a Él. Dile aquí: tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Dile a Él en la intimidad de mi corazón. Háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios, quiero conocerte más, mi fiel Señor. Conocerte más a ti, Señor Jesús. Y digámosle otra vez: tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Y tu rostro buscaré de corazón. Desierto estoy clamando a ti.
Señor. Así es, mis amadas hermanitas, porque mientras hay vida, hay esperanza de darle una respuesta a Dios, no por emoción, sino porque queremos verdaderamente y genuinamente agradar a Dios, que podamos darle esa respuesta que necesitamos darle, que más allá de toda meta, propuesta, inicios de año o en este fin de año, nuestra meta sea Cristo Jesús, que podamos entender que Él es el Señor, Él es el dador, es Él el creador, y lo que tenemos es por Él y para Él. Que podamos darle esa respuesta que se nos demanda, porque hemos recibido mucho de gracia, porque en Él ya lo tenemos todo, porque Cristo te dice aquí: yo quiero gobernar tu corazón por completo, sin reservas, sin querer retener aquello. He aquí, yo vengo pronto, entrégamelo todo a mí, da tu vida por mí, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Demos la respuesta que Él nos está pidiendo y salgamos cada día más renovadas, llenas de Él y usadas por Él. Levantemos un aplauso y le damos gracias a Dios. Estamos despedidas, hermanas. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche y primeramente Dios, nos vemos acá en nuestra reunión general de domingo. Dios les bendiga.